días, bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a pedir misericordia con mi español, ¿ok? Porque español se tornó mi tercer idioma. Yo nací en Brasil, fui a los Estados Unidos con 11 años, entonces vivimos allá hace más de 23 años y hablo el español, pero creo que hablaba un poquito mejor que hablo ahora. Entonces les pido ayuda hoy, pero es un placer estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias Alex, Sida por la invitación, a todos ustedes también por la invitación. Sé que tenemos pastores, ministros, misioneros aquí en nuestro medio, entonces gracias Pastor Dwight por la oportunidad también de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo no soy pastor, pero de eso voy a hablar hoy. Yo creo que Dios tiene una invitación para todos nosotros este día, esta mañana, para que gobernemos. La invitación no viene de parte mía, viene de parte de Dios. Y yo solo voy a compartir lo que la palabra dice con ustedes. Y para eso no tiene que ser pastor. Amén. Amén. Entonces, me gustaría leer más una vez unos versículos que leímos aquí, empezando con Salmos 24, 1 a 2, que dice, y yo voy a leer, ustedes no tienen que leer, pero si quieren apuntar, pónganse a apuntar. Entonces, Salmos 24, de 1 a 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo eso es de Jehová, porque en él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, todo pertenece a Jehová. Él es el Rey de los reyes, Él es soberano, Él es Dios encima de todas las cosas. Cualquier dificultad que tengamos, Él está arriba de cualquier dificultad. Él está arriba de cualquier gobierno que existe en la tierra. Génesis 1:26. Dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, sean fecundos o fértiles y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Más uno quiero leer ahora. Génesis 2, 19 a 20. Génesis 2, 19 a 20, que dice, Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que se viese cómo las había de llamar. Eso es muy importante. Entonces Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado, Entonces, lo que vemos en primer lugar, como dije, es que Dios está encima de todas las cosas. Y después es que Él nos creó. Y Él nos creó para dominar. Él nos creó para existir solamente. Él nos creó para que existamos, vivamos en abundancia en primer lugar, ¿no? Para que dominemos, para que gobernemos en todo lo que hagamos. Y para gobernar, siempre tenemos que tener autoridad que viene de algo, que viene de alguien. La autoridad nunca es asumida. La autoridad siempre viene de alguien para nosotros. Nosotros necesitamos de autoridad para gobernar nuestras casas. Necesitamos de autoridad para gobernar nuestros negocios. Necesitamos de autoridad para gobernar cualquier cosa que hagamos que tenga un liderazgo, que requiera un liderazgo sobre otras personas, ¿no? Tenemos que tener autoridad para hacer eso. Un presidente de una empresa tiene la autoridad de la junta directiva, tiene la autoridad del fundador de la empresa.
Una persona que sirve en el ejército militar tiene la autoridad que le fue dada por una persona arriba de ella, siempre. Una persona arriba de ella le transmite la autoridad. Y todos nosotros recibimos autoridad de Dios para gobernar. Todos. En lo que sea que hagamos, tenemos la autoridad de Dios para dominar y para gobernar. Pero el problema muchas veces es que no hacemos eso. El problema es que casi siempre nos acostumbramos con el ritmo de la vida y lo que la vida nos presenta, y nosotros pasamos por la vida y hacemos lo mejor que podemos, pero no tenemos la conciencia y no tenemos la intencionalidad que necesitamos para gobernar, de hecho gobernar en lo que sea que hagamos. ¿Cuántos de nosotros, si no tenemos que levantar las manos, cuántos de nosotros ya nos quejamos del gobierno que tenemos, pero no votamos? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos del gobernante que tenemos, pero no hicimos nada para cambiar? No estamos activos haciendo nada para cambiar eso. No estamos sirviendo en nuestra comunidad. ¿Cuántos de nosotros vemos algo en la comunidad que no va bien, pero no nos prontificamos para hacer algo para cambiar la situación? ¿Por qué? Porque dejamos para que otro gobierne. Cuando no votamos, cuando no servimos, cuando no hacemos aquello que podemos hacer, porque ya nos fue dado autoridad, ya tenemos el dominio sobre nosotros, ya tenemos capacidades, ya tenemos dones que Dios nos dio, pero no ejercemos los dones que Dios nos dio, entonces dejamos para que otra persona haga lo que deberíamos hacer nosotros, y cuando la hacen ellas, muchas veces, si no tienen el principio del reino, si no entienden el reino de Dios, no van a administrar las cosas de la manera que deberían ser administradas. Dios, nunca fue la intención de Dios que nosotros tengamos una mala administración de aquello que tenemos, que tengamos un malo gobierno. Nunca fue la intención de Dios, de la misma manera que no fue la intención de Dios que pequemos al principio de todo, tampoco fue la intención de Dios que las cosas no fueran bien administradas en la tierra. Y Él nos dio a nosotros el deber de administrar toda la tierra. El deber de gobernar la tierra es nuestro. Él es soberano, Él está arriba de todas las cosas, encima de todas las cosas. Pero cabe a cada uno de nosotros administrar aquello que Dios nos dio y la tierra, como hizo a Adán. Cuando dio todo a Adán, Él dijo, todo eso es tuyo. Nombre a los peces, nombre a los animales, todo lo que existe, ponga nombre, porque tú estás en control, porque tú tienes el gobierno, tú tienes el dominio sobre todas esas cosas. Entonces cabe a ti poner el nombre sobre esas cosas. Pero otra cosa que pasa también muchas veces es que nos confundimos muchas veces entre la soberanía de Dios, lo que Dios puede hacer, que sabemos que Él es soberano, que Él hace todas las cosas, que Él puede todas las cosas, que Él está arriba, encima de cualquier enfermedad, cualquier problema que tengamos, cualquier desafío que tengamos en nuestras vidas, sea financiero, sea con un hijo, una hija, sea con un esposo, una esposa, sea en nuestros negocios, sea en nuestras emociones, lo que sea. Siempre Él puede curar, Él puede cambiar, Él puede hacer todo. Y nosotros sabemos de eso. Pero porque sabemos de eso y porque sabemos que Él es Rey, dejamos muchas veces en sus manos. Y oramos y tenemos mucha fe, que es muy importante tener fe, pero muchas veces la fe sin acción no es nada. Y es mucha fe, poquísima acción. Mucha fe, pasamos toda la responsabilidad a Dios, y la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros por lo que tenemos ya dentro de nosotros, por lo que ya nos fue dado, no la hacemos. Dejamos para que una otra persona haga o para que Dios haga esas cosas. Y ese equilibrio no es fácil de encontrar, el equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Yo creo que una de las cosas que más
que más hace con una persona sea bien exitosa, ¿no? en la tierra, es el entendimiento de ese equilibrio. Una persona que sabe equilibrar lo que Dios puede hacer y lo que cabe a cada uno de nosotros hacer, maximiza lo que Dios puede hacer y maximiza lo que uno puede hacer. Y trabaja entre los dos para alcanzar cosas inimaginables. Pero cuando ponemos toda la fuerza, toda la intención solamente en Dios y no hacemos nuestra parte, ahí nos dificulta mucho, ¿no? Pero nunca me gusta hablar solamente del problema, siempre me gusta hablar de la solución, ¿no? Yo, como dijo Alex, mi suegro, nosotros trabajamos con educación, tenemos una universidad cristiana llamada Florida Christian University y existimos a 37 años y hoy yo tengo el privilegio de ser el presidente de la universidad. Mi papá fue el presidente por más de 17 años y siempre hablamos de eso. No me traiga problemas, solo problemas, traiga la solución también. Necesito de la solución porque nosotros sabemos los problemas, nosotros sabemos nuestras debilidades, sabemos en lo que podemos mejorar, pero si vas a apuntar algo, trate de traer la solución. Y la solución nosotros ya la tenemos, siempre la tuvimos. Y que se encuentra, y es algo bien sencillo lo que estoy hablando, que todos sabemos, que no es novedad para nadie. Mateo 28, 19 es el id del Señor, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos un deber como cristianos, como personas que entendemos del reino, en primer lugar de hacer el id del Señor. Si queremos gobernar en la tierra, si queremos si queremos llegar al potencial que Dios nos dio, tenemos que hacer la primera cosa que nos manda hacer, el id. ¿Cómo vamos a gobernar si no hacemos el id? En todo lo que hacemos, sea en los negocios, sea en la educación, sea en las finanzas, sea en un ministerio, tenemos que hacer el id. El id tiene que estar, si no hacemos el id en tiempo integral, se dice, tiempo full, por lo menos el id del Señor tiene que estar así, revestido de una otra, por lo menos tiene que hacer parte de lo que hacemos. Tiene que ser lo que hacemos todos los días, es el medio para llegar al fin, que es el id del Señor. Amén. Amén. Mateo 22, 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento que tenemos. Y el segundo, ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu próximo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. En estos 3 versículos tenemos el id del Señor, tenemos el primer mandamiento y tenemos el segundo mandamiento más importante. De estos, para mí, en mi opinión, de estos 3 versículos se resumen toda la Biblia, todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué existimos? Es para esas 3 cosas. Todo lo que hagamos, tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestros hermanos. Cuando estábamos viniendo para acá, para España, yo no me imaginaba que estaría aquí con ustedes. Vinimos en familia para estar con la familia de Stephanie, los Figueredos, y pasar un tiempo juntos y aprovechar un tiempo y también tener un tiempo de reuniones, de citas. Y el día, creo que anterior, me llama Alex o me envía un mensaje y me pregunta si yo quería estar aquí, y yo sabía que no tendría tiempo para prepararme porque estaba volando y tenía un montón de cosas para hacer. Pero el hacer el id de Dios no requiere que te prepares. Tenemos que estar prontos, tenemos que estar listos a cualquier momento, porque tiene que ser a cualquier hora. Cuando Alex me llame,
Yo no tengo que gastar una semana, 2 semanas preparándome, porque tiene que estar en mi mente, tiene que estar en lo que yo hago todos los días. Y compartir con nuestros hermanos tiene que ser algo un poco más normal de lo que hacemos ser hoy día. Tiene que ser todos los días en todo lo que hacemos. Y por eso, vamos adelante. No sé lo que voy a hablar, pero Dios sabe. Y para ser el lead, como yo dije aquí, no necesitamos ser pastor. Yo no soy ungido pastor. Estoy en el ministerio hace mucho tiempo. Toda nuestra familia está en el ministerio. Yo prácticamente crecí en el ministerio desde los 7 años de edad, 6 años. No, a los 7 años me bauticé. Creo que desde los 5 años más o menos estamos en el ministerio. Mis padres vinieron de una origen católica, romana y no protestante, y se convirtieron en aquel tiempo. Y desde pequeños íbamos con ellos a todos los sitios, a la iglesia, a un grupo de negocios que ellos participaban. Y nosotros vemos hoy la diferencia que hace cuando uno está involucrado y cuando el hijo está junto y hace con que eso sea una prioridad en la vida de nuestra familia. Porque puede pasar tiempo, puede pasar las cosas, los desafíos, pero la mentalidad del reino permanece cuando uno hace eso. Entonces, para sermos el lead del Señor, no tenemos que ser pastores. Lo que tenemos que hacer para sermos el lead y para gobernar, para dominar la tierra, es debemos crear condiciones para que el pueblo de Dios florezca. Debemos expandir de la manera que podamos el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando vemos una persona que está abriendo un negocio, así en términos bien prácticos, cuando un amigo, un hermano de Dios que está aquí en esta sala, abre un negocio, tenemos que ayudar a ese hermano, a esa hermana, para que el negocio de esa persona expanda, para que crezca, para que florezca. ¿Por qué? Porque si esa persona que tiene el entendimiento del reino de Dios es ayudada por nosotros, ella crece y ella contribuye. Y ella, no digo contribuye financieramente, sí. Contribuye de varias maneras, también estableciendo el reino de Dios en la tierra. Contribuye con su tiempo, contribuye con sus talentos, contribuye también con sus recursos. Y tenemos que tener más personas cristianas que entienden del reino de Dios aquí en la tierra, contribuyendo y expandiendo el reino de Dios. Nosotros tenemos a Jeff Bezos. Él no creo que tiene un entendimiento de Dios tan grande o del reino de Dios. No parece que tiene. Tenemos a Bill Gates. Seguramente no tiene el entendimiento del reino de Dios. No es el enfoque de él. Tenemos a Warren Buffett. Todas personas maravillosas que han contribuido, que han donado plata, que han hecho grandes cosas. Pero no sé si están estableciendo el reinado de Dios en la tierra. Si ellos están haciendo es porque entre ellos, entre los millonarios, multimillonarios y billonarios, ellos se ayudaron y ellos llegaron a ese puesto, llegaron a ese patamar en sus vidas. Pero ¿y nosotros? ¿Por qué no nos ayudamos para que nosotros lleguemos a esos niveles? ¿Por qué no nos ayudamos para que nosotros seamos el alcalde de la ciudad? ¿Por qué no nos ayudamos para que nosotros seamos el gobernador del estado o el presidente del país? O para que seamos nosotros y no una otra persona el juez de la Corte Suprema. Porque ahí sabemos que si somos nosotros y no ellos, que entonces nosotros podemos establecer el reinado de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con principios cristianos. No dejando con que nuestros hijos aprendan en la escuela cosas que no deberían aprender. Asegurando que el currículum que los niños estén viendo en las escuelas son currículos adecuados, bíblicos, con principios bíblicos. Asegurándonos de que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos camina para lo que ya sabemos que va a pasar. Camina para la expansión del reino de Dios. Camina para salvar almas. Camina para hacer el id del Señor. Pero nosotros nuevamente no tomamos la posición que ya tenemos. La posición, el gobierno y el dominio que ya nos fue dado.
nosotros dejamos muchas veces, la mayoría de las veces, para que otros lo hagan. Debemos ampliar nuestro territorio y debemos ejercer influencia. Hay tres cosas que todos los reyes y reinas tienen. Piensen ahora en una reina. Yo creo que ya pensaron. Todos pensamos en la misma. Piensen en un rey, cualquier sea, de la Biblia o en la actualidad, cualquier rey y cualquier reina. Si ellos están en su poste, en su cargo de rey o reina, ellos tienen por lo menos tres cosas. Ellos tienen territorio, ellos tienen influencia y ellos tienen autoridad y dominio. Nosotros no podemos ser rey, no podemos reinar en la tierra, no podemos expandir el reino si no tenemos territorio, si no tenemos autoridad, dominio y si no tenemos influencia. Por eso tenemos que buscar los tres. Y no podemos tener la mentalidad que no, el pueblo de Dios tiene que abdicar de todo, dejar todo para atrás y solamente servir a Dios. Sí, pero sirva a Dios haciendo todo aquello que Él te llamó para hacer. Sirva a Dios con la autoridad que Él ya te dio. No abdiques de la autoridad que tienes, no abdiques del dominio que tienes en pensar, en creer de que para servir a Dios debemos dejar todo para atrás. No, si lo hacemos, si ejercemos la autoridad, el dominio que tenemos, entonces ahí sí vamos a estar sirviendo a Dios con todo lo que tenemos, maximizando nuestro potencial, alineados con Dios y en el centro de la voluntad de Él. Porque nosotros no fuimos hechos para sermos solamente liderados, fuimos hechos para liderar, para gobernar y para ejercer influencia. Eso es algo que unos nacen con influencia, con atributos de liderazgo y otros no tanto, pero eso es algo que se puede aprender. Eso se aprende leyendo, eso se aprende yendo a la iglesia, eso se aprende participando de entrenamientos, de talleres. Hay varias maneras de aprender liderazgo. Influencia es liderazgo también. Uno no tiene como ser influente sin tener liderazgo. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Margaret Thatcher, que dice: estar en el poder es como ser una dama. Si tienes que decirle a la gente que estás en el poder, no lo eres, no estás. Si tienes que decir continuamente que estás en el poder, no estás. El que cree que lidera pero no tiene seguidores, simplemente está dando vueltas. El que cree que lidera pero no tiene seguidores, y no me refiero a seguidores en Instagram y Facebook, porque hoy día el enfoque está mucho en eso y tenemos personas con 2, 5 millones de seguidores, pero no contribuyen nada, no hacen nada nada de valor. Tienen porque no sé, porque son bonitos, porque tienen influencia, de alguna manera tienen influencia. Lo único que puede comprar un título, si una persona solo tiene título pero no tiene influencia, no tiene liderazgo, lo único que puede comprar un título es un poco de tiempo, ya sea para aumentar tu nivel de influencia sobre los demás o para hacerte daño. Entonces, para que usemos el dominio que tenemos y para que gobernemos en la tierra, tenemos que entender primeramente esas cosas que Dios ya nos ordenó que hagamos, el lead de Dios, el primer mandamiento, el segundo mandamiento, pero también tenemos que tener un entendimiento, una conciencia que no tenemos que hacerlo solamente en el ministerio, tenemos que hacer en las 7 esferas de la sociedad. Hay una persona llamada Lance Walnew, y él habla mucho de las 7 esferas de la sociedad, que en nuestra sociedad, en cualquier parte del mundo, tenemos 7 esferas, y ellas son gobierno, negocios, educación, religión, familia, artes y cultura y salud. Gobierno, si quieren apuntar, gobierno, negocios, religión, educación, salud
medios de comunicación, artes, entretenimiento, cultura y familia. Todos nosotros, de alguna manera u otra, estamos en una de esas 7 esferas de la sociedad. Trabajamos en una de esas 7 esferas de la sociedad, porque en ellas tenemos todo. Y lo que tenemos que entender es que nosotros necesitamos de la misma unción, de la misma autoridad, del mismo favor de Dios, de parte de Dios, para gobernar una ciudad, un estado, una nación, que un apóstol necesita para gobernar a sus ministerios, sus iglesias, su ministerio que tiene todos los ministerios presentes, sea de enseñanza, sea de evangelismo, sea de profecía, sea de lo que sea, los 5 ministerios. Un apóstol necesita de mucha unción para hacer eso, para tener un ministerio quíntuple, no sé si así se dice en español, quíntuple. Pero para gobernar un estado, una ciudad, un gobierno estatal, nacional, también necesitas de mucha unción, mucho favor de la parte de Dios. Para nosotros que estamos en empresas, que somos CEOs, CFOs, que trabajamos como administradores, que trabajamos con lo que sea dentro de una empresa, nosotros también necesitamos de la misma autoridad, del mismo favor de Dios, de la misma gracia de Dios para gobernar esta empresa que necesita un ministro para gobernar su ministerio. Para los que están en las instituciones educativas, también necesitamos de la misma unción y autoridad que necesita un misionero para ir a una región súper remota del mundo, en África, que no ha oído hablar de Dios, que no tienen la palabra, que no tienen el vocabulario siquiera para entender lo que es Dios, lo que se puede hacer a través de Dios. Ese misionero necesita de mucha autoridad para transmitir la palabra, el evangelio, para una región remota, la misma autoridad que necesita un misionero que fue entrenado para hacer eso, que está toda su vida trabajando en eso. Y nosotros necesitamos de la misma autoridad, favor, gracia de Dios para estar también frente a una película, a una telenovela, a un programa de televisión, que un líder de adoración, como tenemos aquí una gran líder que estaba con nosotros, liderándonos con mucha unción. Necesitamos también de la misma unción para hacer una película que una persona en la iglesia llevándonos a la presencia de Dios. Todos necesitamos de la autoridad de Dios para que donde gobernemos, donde dominemos, que lo hagamos de la manera de Dios. Si volvemos a Génesis 2:19, dice que el que tiene autoridad tiene derecho de nombrar, designar a los miembros de la comunidad de la que está responsable. El que tiene autoridad tiene el derecho de nombrar a los peces, a los animales, como hizo Adán. Y lo importante y lo bonito de eso es que cuando estamos en las 7 esferas de la sociedad y cuando ocupamos cargos de autoridad, cuando llegamos al gobierno de esas esferas, porque nosotros como cristianos debemos siempre ser modelos, debemos siempre hacer todo con excelencia para que lleguemos allá arriba, para que crezamos, para que expandamos el reino de Dios. Y cuando tengamos que hacer una comparación o escoger entre una persona y otra persona, que la escoja siempre sea el hombre y la mujer de Dios, porque sabemos que esta persona de Dios es una persona diligente, una persona prudente, una persona que busca a Dios sobre todas las cosas, que está alineada con Dios. Entonces siempre seamos nosotros los que somos escogidos para las cosas y no los otros. Pero para eso tenemos que expandir, tenemos que florecer, tenemos que ayudarnos en todo lo que hagamos. Una cosa que me gusta hablar mucho es que nosotros vemos mucho en las redes sociales y en nuestras convivencias también vemos como cuando una persona tiene un hijo se hace el baby shower, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Sí. El baby shower.
y ahí todas las amigas van al baby shower y compran regalos al hijo, a la hija que viene. Y cuando uno se está por casar, se hace también el bridal shower. Van y dan regalos a todos a ellos para la casa, futura casa. Pero ¿por qué no vemos eso cuando uno de nosotros abrimos un negocio? Cuando uno de nosotros abrimos una iglesia, ¿por qué no va toda una iglesia a visitar la nueva iglesia? Porque si hacemos parte del mismo reino de Dios, ¿por qué no nos ayudamos de esa manera? ¿Por qué nos quedamos siempre entre nosotros en la mismice o en el status quo, queriendo solamente llegar a donde nosotros queremos llegar sin ayudar al próximo? Cuando uno de nosotros abra un negocio aquí, yo les desafío que cuando alguien abra un negocio, que todos vayan a ese negocio para bendecir el negocio, para comprar de ellos, para estar con ellos y para demostrar que todos estamos aquí para servir uno al otro, para hacer el segundo mandamiento de Dios, amar al próximo como a nosotros mismos. Prójimo. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos gobernar? Quiero hablar de 5 puntos bien rápido. 5 puntos para gobernarnos. El primero de él es preparación. El segundo, posicionamiento. El tercer, obediencia. El cuarto, entrega y rendición. Y el quinto, mentalidad de reino. Preparación, posicionamiento, obediencia, rendición, mentalidad de reino. Preparación. Hay innúmeros relatos en la palabra, en la Biblia, de personajes, de personas que fueron preparadas por Dios por un tiempo muy largo, mucho más tiempo que la persona se imaginó que llevaría el preparo, mucho más tiempo. En nuestras vidas, en mi vida, yo he sentido eso. Yo he sentido que el preparo se tarda, que el preparo, que Dios ya me habló algo, ya dijo que yo debería hacer algo, que Él ya me dijo que yo voy a hacer algo. Y yo intento, o yo hago lo mejor, yo me preparo y siento que vuelvo al preparo. ¿Por qué? Porque todavía Dios me está preparando. Amén. No estoy listo para algo que Él tiene para mi vida. Pero no es por eso que debemos dejar de soñar. No es por eso que debemos dejar de soñar alto, grande. Porque todas las veces que soñamos grande es cuando tenemos que estar totalmente en la dependencia de Dios, de rodillas en el suelo, orando, buscando a Dios, la dirección de Dios, porque sabemos que no es por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Si el sueño no es grande suficiente, vamos a creer que fue por nuestra fuerza. Cuando el sueño que tenemos es un sueño de gobernador, no gobernador en el término literal, pero es un sueño de gobernar, de dominar la esfera en que actuamos nosotros hoy. Cuando el sueño es tan grande así, dependemos de Dios. Cuando no es tan grande, ahí pasamos para el otro lado de la moneda, de aquello que hablamos al principio, que es la diferencia entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Cuando no es tan grande, pensamos que es totalmente nuestra responsabilidad y que por nuestra fuerza, por nuestro trabajo, por nuestra habilidad, por nuestra inteligencia lo hacemos acontecer. Y no por Dios, y no por la soberanía de Dios. El rey David, un pastor que experimentó la soledad de los pastos, cuidó de ovejas, compuso salmos al Señor mientras cuidaba de las ovejas. Y seguramente mientras él hacía eso, él se preguntaba: Señor, ¿será que algún día yo voy a ser como mis hermanos? ¿Será que algún día mi papá me va a mirar a mí de la manera que él mira a mis hermanos? ¿Será que algún día voy a ser tan fuerte y voy a ser un soldado, voy a ser un agente del ejército militar de Israel como mis hermanos son? ¿O será que siempre seré pastor de ovejas? ¿Será que siempre estaré solo en los pastos? Pero mientras él estaba siendo preparado, mientras él era pastor de ovejas, él alababa al Señor, él componía salmos, y él estaba cada vez más alineándose con Dios para que él fuera un agente de Dios en la tierra.
para que él pudiera establecer el reino de Dios en la tierra. Y ahí vino la unción de rey, y él fue ungido con la edad de 12 años. Pero le tardó, aparte de todo lo que él había hecho como pastor de ovejas por 12 años, él es ungido a rey. O sea, Dios le dice, vas a ser rey de Israel. Wow. Y le tardó 18 años. Y pasó a ser rey con 30. Más o menos con 30 años. 18 años. ¿Y cuántas veces tú y yo nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo vas a hacer lo que me dijiste que ibas a hacer? ¿Cuándo vas a curarme? ¿Cuándo vas a sanar a esta persona de mi familia? ¿Cuándo vas a traer la persona de mi familia más cerca de ti? ¿Cuándo vas a cambiar la situación de mi negocio? ¿Cuándo vas a cambiar esa situación, aquella situación que tengo en mi vida? Y Dios nos está diciendo, tal vez esté todavía en el preparo, pero eso no quiere decir que muy pronto no serás rey o reina. Amén. Y cuando llegó, después de ser ungido a rey, llegó la batalla contra el filisteo. Y lo que me impresiona mucho, que cuando él fue a pelear contra Goliat, ¿no? Goliat. Cuando él fue a pelear contra Goliat, el rey Saúl le da sus vestimientos, le da su armaduras. Y le dice, aquí está, póngate eso y va a pelear contra Goliat. Y él la pone y empieza a caminar y dice, no, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque no me he preparado con eso. Eso no hace parte de mi traje. Eso no soy yo. Pero yo sí me he preparado con la onda y las piedras. Con eso ya maté leones, ya maté osos, y yo puedo vencer Goliat con lo que ya me preparé, porque son años preparándome con eso, años. Y uno puede decir, no, pero la armadura vas a necesitarla, necesitas de eso, porque está yendo contra el mayor filisteo. El Goliat es un gigante, una persona que ninguno de sus hermanos tuvieron el coraje de ir contra él, y va sin armadura. Sí, pero el Señor me ha preparado ya hace mucho tiempo con lo que yo tengo. Muchas veces tenemos ya en nuestras manos lo que necesitamos, pero estamos buscando afuera aquello que no tenemos, no necesitamos, porque Dios ya nos dio, ya está en nuestras manos para pelear, para ganar, para vencer la batalla que Dios colocó en nuestra frente, adelante nuestra. Y Él utilizó las herramientas que tenía para pelear contra Él y ganó, obvio. Entonces, hermanos, muchas veces, y presten atención en eso, muchas veces Dios tarda mucho, tarda 18 años, tarda 20 años para hacer algo muy de repente. Muy de repente. Nosotros, cuando vemos otras personas que están creciendo mucho, que lograron alcanzar un nivel muy alto de éxito, de lo que sea, que compraron una casa gigantesca, que compraron el carro, que recién llegaron a Madrid y están haciendo un montón de cosas, que están con una empresa muy grande, que la familia está muy linda. Sí, pero son años de preparo que nosotros no vimos. Nosotros ni nos imaginamos lo que ellos pasaron. Cuántas veces ellos estaban en los pastos, orando a Dios, pidiéndole a Dios que le ayudara, que hiciera algo, que hablara con Él, cantándole salmos a Dios por 18 años, por 20 años. Y después vino la bendición de repente. Pero para los otros parece que, wow, ¿cómo pasó eso? Pero fueron muchos años de preparo. Posicionamiento. Recién estuvimos en Israel, en marzo fue, que estuvimos en mayo, estuvimos en Israel, y fue un tiempo divino que tuvimos ahí. Y una de las historias que a mí más me gusta de la Biblia, y una de las mayores demostraciones de liderazgo para mí, es de Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y como copero del rey,
el que traía el copo de vino, la taza de vino para el rey, era una persona de mucha confianza del rey. Porque él era la última persona, el último layer, el último... ¿Cómo? Eslabón. ¿Cómo se dice? Eslabón. Eslabón, antes de llegar al rey para que él coma. O sea, en aquellos tiempos era muy común que uno usaba la comida o usaba la bebida para matar al rey. Y él era el último paso antes de llegar al rey. Y él probaba el vino, probaba la bebida y le daba al rey. Eso es ser un copero. Una muy importante función. Al mismo tiempo, tal vez en aquel tiempo, él sabía que él podría hacer más. Él sabía que él tenía capacidades para ser mucho más que un copero, solamente probar de un vino y dárselo al rey. Él sabía que Dios le había dado capacidades, que le había ungido para algo mayor tal vez, pero él sirvió como copero por muchos años, preparándose. Y llega un tiempo donde él se entera de lo que está pasando en Israel, de las murallas de Israel que se habían caído. Él llega perante el rey y está muy triste. Y el rey le dice, ¿pero qué pasa? Nehemías, nunca te he visto así, está tan triste. Y la palabra dice, nunca en mi vida aparecí perante el rey de esa manera, con ese semblante tan triste. Y el rey me preguntó y yo le dije, ¿cómo puedo no estar triste si mis antepasados, el lugar donde mis antepasados están buried, están enterrados? ¿Cómo puedo no estar triste si allá, en ese lugar, está todo bajo ruinas? Todo se cayó. A mí me gustaría, rey, ir hasta allá, reconstruir el muro, las murallas, pero necesito de ti. Necesito de tu ayuda. Necesito que me permitas ir. Necesito de cartas, necesito de abastecimientos, necesito de armamentos, necesito de personas que vayan conmigo. Y el rey le dice, ok, yo te voy a hacer todo eso, te voy a dar todo eso. Y él va con las cartas del rey, él pasa por cada una de las fronteras, llega a Israel, llega a Jerusalén, reconstruye la muralla, hace algo en poquísimos días que nadie lo podría haber hecho, con un liderazgo inimaginable, increíble lo que él hizo. Mientras peleaba con una mano, con la otra mano construía la muralla. Varias personas se quejando, las personas no se burlaron, ¿cómo se dice? Se burlaban de ellos, y era ahí, firme, siguiendo. Pero ¿cómo fue que pudo hacer eso? Algo tan impresionante, tan increíble, en tan poco tiempo, siendo un copero del rey. Porque él estaba posicionado. Él sabía su lugar, él se preparó, él se quedó hasta el momento cierto que dijo, ahora es el momento que tengo para hablar con el rey, para pedirle algo, y por la confianza que me tiene, por lo que yo he hecho al rey, por todos los años de preparo, tal vez, si Dios me oye, Él me va a conceder lo que le estoy pidiendo. Y así fue, por el posicionamiento de Él. Obediencia, número 3. Nuestro poder para reinar en la tierra se extiende a nuestra fidelidad en obedecer la ley de Dios. Nuestro poder para reinar también se extiende por la obediencia que tenemos. Una cosa bien rápida que quiero pasar y que quiero que graben eso es que la expansión del reino, la expansión de territorio, expansión de influencia, expansión de dominio en la tierra, viene a partir de la obediencia. O sea, la obediencia precede la expansión. La obediencia a Dios precede la expansión. Si mantenemos eso muy claro en nuestras mentes, en todo lo que pase, en todas las dificultades de la vida o todas las oportunidades que tengamos en la vida, si somos
obedientes a Dios y al llamado que Él tiene para nuestras vidas, aquello que Él ya nos ha llamado para hacer muchísimas veces, que lo hicimos y que no fue adelante, porque todavía es un tiempo de preparo, todavía Él nos está preparando, pero aún sí por obediencia lo hicimos. Yo creo de todo mi corazón que en poco tiempo el de repente de Dios viene. Amén. Entrega, rendición. Cuando estuvimos en Israel también tuvimos la oportunidad de ver un sitio muy muy lindo que es un oasis en el medio del desierto, y es algo impresionante, que fue donde Gideón escogió a sus soldados. Y en aquel tiempo eran 7 años de sufrimiento, de humillación causados por los enemigos de aquel tiempo, que eran los amalequitas y madianitas, los madians. Y Gedeón vivía en la ciudad de Ofra y fue elegido por Dios de una manera así extraordinaria para librar los israelitas de esos enemigos. Entonces él, de una manera sobrenatural, reúne a 32,000 hombres en ese sitio que estuvimos. Pero Dios le dijo algo. Le dijo: mira, son muchos hombres, no necesito de 32,000. Yo sé que ellos son muchos más. Yo sé que ellos son difíciles. Sería como la pelea entre David y Goliat. Pero yo sé que son muy difíciles, muchos soldados. Pero no necesito de 32,000. Pídele a todos los que son cobardes, a los que están con miedo, a los que no quieren quedarse, que se vayan, que vuelvan a sus casas. Y de los 32,000, salieron 22,000, se fueron, y se quedaron 10,000. Y ahí Dios le vuelve a decir la misma cosa: mira, 10,000 es un buen número, pero todavía no quiero todo eso. Y cuando Dios hace eso, yo creo que lo que Dios estaba tratando de decirle a Gideón es: mira, yo quiero que aprendas que no es por tu propia fuerza. Yo quiero que aprendas que es por mi fuerza, por mi soberanía, porque yo estoy arriba de todas las cosas. Y yo con una onda y una piedra, yo mato a Goliat. Y yo con mucho menos de 10,000 mato a estas personas para librar a todos los israelitas también. Entonces él dice más una vez lo mismo: pídele a los que están con miedo, a los que son cobardes, que salgan. Y se quedaron 300,000 solamente. Y lo importante, y una lección de vida aquí, es que muchos son parte del ejército de Dios, pero pocos son realmente conscientes de la responsabilidad que tenemos. Nosotros somos muchos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos hoy, antes de entrar aquí esta mañana, la conciencia de la responsabilidad que tenemos de dominar la tierra, de gobernar en nuestra tierra, de gobernar en nuestras esferas de la sociedad? Somos muchos cristianos alrededor del mundo todo, pero ¿cuántos cristianos están atentos a lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántos cristianos están quedándose para atrás, o yéndose para sus casas porque son cobardes, o quedándose con Gideón para luchar la batalla? ¿Nosotros hacemos parte de los 300 que se quedaron, o hacemos parte de los 22,000 y después los 9,700 que se fueron también? Esa es una pregunta muy importante en este día. Lo que estamos haciendo todos los días, la entrega que tenemos en nuestras vidas, la manera con que estamos sirviendo a nuestra comunidad, la manera que estamos sirviendo a Dios, la manera que estamos sirviendo a nuestro hermano, ¿hace parte de los 300 o hace parte de los 22,000 y de los 9,700 que se fueron? ¿Nosotros somos remanescentes fieles o somos cobardes? Y perdón por decir de esa manera, pero si no estamos haciendo aquello que Dios nos llamó para hacer, si no estamos ejerciendo la autoridad que tenemos, aunque sea en nuestra esfera, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, tenemos que empezar en nuestra comunidad. Tenemos que empezar en nuestro HOA, tal vez. En los Estados Unidos tenemos el HOA, que sería la gestión del apartamento o del condominio. Es el alcalde del condominio. Empecemos ahí.
Porque para gobernar en algo mayor, tal vez necesitamos del preparo, pero ni siquiera estamos preparándonos. Estamos dejando que los otros hagan todo para nosotros. Y cuando Dios hizo eso y ellos ganaron la pelea, Gedeón supo, sin duda ninguna, de que fue por la fuerza, por la soberanía de Dios que ellos consiguieron. Y algo muy, muy interesante es que cuando ellos estaban en 32,000 personas, muchos de ellos, pero no todos, tenían shofares. ¿Shofar? ¿Sí? Aquello que se toca, shofar. Shofar es el cuerno de, ¿cómo se dice? De ram. ¿Okay? Y se toca eso en Israel. En Israel eso es algo que se toca y es simbólico, es muy importante. Porque en Israel ellos empiezan las fiestas judaicas con el tocar del shofar, que significa que Dios va adelante, Dios está con nosotros, Dios abrirá las puertas para nosotros. ¿Ok? Es algo profético cuando se toca el shofar. En la casa de Sid y Alex hay como 10 shofares. Y entonces, lo que pasó es, cuando los 32,000 estaban allá y salieron los 32, salieron 22 más los 10,000, muchos de los shofares se quedaron ahí, y los 300 usaron el shofar que tenían, los 300 shofares, para pelear contra los amalequitas. Y ellos también quebraron unas cosas al mismo tiempo, no me acuerdo el nombre, no sé cómo se dice, pero quebraron, tocaron el shofar y pelearon. Y lo que podemos aprender con eso es que la voz profética que aquellas personas, 22,000 más las 10,000 personas tenían, la voz profética que ellos tenían, la dejaron para atrás para que otra persona la usara. Y cuando no usamos la voz profética, las habilidades que tenemos, no usamos los dones que Dios nos dio, dejamos para atrás para que otra persona los use. Y aquel día aprendí una palabra muy importante que es allá, que se dice hineni en hebraico. Hineni. ¿Me pueden repetir? Hineni. Hineni, que significa aquí estoy. Aquí estoy. El quinto punto para acabar, sé que tenemos que ir, es la mentalidad del reino. Cualquier sea la situación, cualquier sea el problema que estamos enfrentando, debemos tener una perspectiva y reacción. No solo una perspectiva, pero una reacción del reino. Esto nos ayudará a nos rendirnos a Él, a no perder el enfoque en lo que Dios está haciendo, incluso en medio de todos los desafíos. No importa cuán abrumadora sea la tarea, no importa cuán impotente te sientas en este momento. Según el apóstol Pablo, en realidad es en nuestra incapacidad para crear los resultados que deseamos que Dios nos prepara para lograr lo imposible. Es en nuestra incapacidad para crear los resultados que queremos, o sea, cuando el sueño es muy grande, cuando no tenemos fuerza suficiente, cuando no tenemos habilidad suficiente para hacer algo muy grande, para dominar, para gobernar, es que Dios nos prepara para lograr lo imposible, y eso se encuentra en 2 Corintios 12:10. Dios convierte el desorden en nuestras vidas en nuestro mensaje. Dios va a convertir el desorden de nuestras vidas, aquello que no fue adelante, aquello que no dio cierto, aquello que Dios dijo que iba a pasar, no pasó, te frustraste con eso, ese punto Dios va a usar para que sea el mensaje de tu vida. Cuando yo tenía unos 17 años, yo no conseguiría hablar con estos 3 amigos porque tenía mucha vergüenza de hablar en público. Y Dios ha usado ese desorden en mi vida como un mensaje. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por Dios capacitarme, prepararme y por también estar posicionado en el lugar cierto, en la hora cierta, con las personas ciertas, para que yo pueda crecer, para que yo pueda atingir el potencial, llegar al potencial que Dios me ha dado. Y yo estoy lejos de llegar.
lo que más quiero es que para cada uno de nosotros podamos vivir este versículo que se encuentra en 2 Reyes 18, de 5 a 7. 2 Reyes 18, de 5 a 7. Dice: Ezequías confió en el Señor, el Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Se aferró al Señor y no dejó seguirlo. Guardó los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Y el Señor estaba con él y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Todo lo que emprendió. Mira, wow. Qué frase, qué increíble sería poder oír eso al final de nuestras vidas. El Señor estuvo con nosotros. Nosotros cumplimos todos los mandamientos que dio a Moisés y que nos dio, que sería: id a ser vos discípulos. Segundo, amar al Señor de todo tu corazón y amar a tu hermano como a ti mismo. Imagínate ser recordado de esa manera. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes para encerrar es: ¿cuál púlpito de las 7 esferas de la sociedad Dios te está llamando para que domines, para que gobiernes? Yo empecé diciendo que Dios tenía una invitación, yo tenía una invitación de la parte de Dios para que todos nosotros gobernemos, para que todos nosotros dominemos la tierra. ¿En qué área de tu vida has sentido un toque así constante del Espíritu Santo diciendo que tienes que moverte, tienes que hacer un poco más, tienes que tener más disciplina, tienes que dar más, tienes que aprender más, tienes que buscar más, tienes que contribuir más? No importa que tengas 40, 50, 70, 80 años, no importa que ya hayas contribuido, el tiempo es corto, tenemos mucho que hacer. Los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos difíciles y van a quedar más difíciles aún. Ya sabemos lo que pasa, ya dice la palabra lo que pasa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para no permitir que nuestros hermanos, aquellos que deberíamos amar como a nosotros mismos, que ellos perezcan, que ellos no hagan parte del equipo que nosotros tenemos? ¿Qué estamos haciendo para expandir el reino de Dios? O quizás llevas muchos años preparándote y no viendo los resultados. Este proceso, como yo digo, lleva mucho tiempo, mucho más tiempo que nos gustaría. Pero es durante ese proceso que Dios nos moldea, que Él quita nuestra arrogancia, que Él nos ayuda a depender cada vez más de Él. Él prueba nuestra fe, Él nos enseña a estar contentos en el medio de los desafíos. Nosotros tuvimos un desafío muy grande en familia, un desafío de salud con mi mamá, y yo poquísimas veces en mi vida, no sé si yo ya he visto eso antes, una fe tan inabalable como ella tuvo, de que Dios estaba con ella, que Dios la iba a curar, y ella hizo todo lo que ella podía, pero ella hizo su parte y creyó en Dios. Amén. Y en ese tiempo de preparo, en ese tiempo de desafíos, Dios las sacó de aquella situación totalmente así para nuestros ojos imposible, cáncer categoría 3, y hoy tienen menos de 1% de células cancerígenas en su cuerpo. Empezó con 40 y algo de marcas de células cancerígenas, ahora está 0. algo. Eso fue por Dios, pero también porque ella creyó, porque ella hizo su parte, porque ella fue y sigue yendo todos los días haciendo la parte que le corresponde. Amén. La pregunta que tengo es: ¿vamos a ser recordados como reyes y reinas, o como los 32,000 casi que salieron como cobardes, corriendo de la obligación, de la responsabilidad, de aquello que Dios tiene preparado para nosotros? Hoy, en esta mañana, yo creo que Dios quiere ungir a reyes y reinas. Tal vez no de la manera física, tal vez no para que seas el gobernador de la provincia, del estado, pero para que seas sí un gobernador o algo aún mayor en el reino de Dios. Amén. Amén. Amén.
Me gustaría pedir que una persona que tiene una unción de rey, que venga aquí, que es mi papá, para que hagamos una oración. Y mientras él viene, quiero desafiar a todos ustedes que volvemos a pensar, si no empezamos, que empecemos hoy, a partir de hoy, a pensar, a actuar, a hablar, a caminar como reyes y reinas, con influencia, con territorio, con dominio, con gobierno. Y si no lo hacemos, si no lo hicimos todavía, o si ya lo hicimos, perdón, que volvamos a hacer eso, porque tal vez los desafíos de la vida, lo que tengamos pasando en nuestras vidas nos hizo pensar que no era posible más, que no éramos más reyes, que no éramos más reinas. Pero a partir de hoy me gustaría mucho de encorajar y desafiar a todos nosotros, incluyendo a mí mismo, que digamos todos nosotros, Hineni, aquí estoy. Amén. Amén. Y eso porque tiene miedo de hablar español. Quiero decir una cosa, es la primera vez que Bruno habla públicamente en español. Yo creo de que una de las cosas más simples que existen es uno poder servir al Señor y uno ver las vidas o la vida de cada uno de nosotros transformar. Yo digo que hay 5 cosas que me gustaría que las graben, que Dios nunca vio y están escritas en la palabra de que Dios nunca las vio. Una vez un pastor me dijo, pero eso es herejía. Digo, no está en la palabra. Primera cosa que Dios nunca vio: un hombre o una mujer que Él no pueda amar. Sea quien sea, venga de donde venga, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. La segunda cosa que Dios nunca vio es un pecador que Él no pueda perdonar. Hemos visto de todos los tipos de pecados, de iniquidades, y vemos que la persona se entrega al Señor, abre su corazón al Señor, y el Señor viene y hace una obra poderosa en la vida de esas personas y tiene un testimonio de transformación enorme. La tercera cosa que Dios nunca vio es un enfermo que no puede curar. Lleva su tiempo. Cuando yo la llevo a Fernanda, aún hoy, levanta la mano ahí, Fernanda. Fernanda es la mamá de Bruno, parece la hermana, pero es la mamá. Y cuando yo la llevo al hospital, no siempre, pero algunas veces yo vengo llorando, porque parece que sí, la estás entregando, es una ovejita que la estás entregando ahí para que en el matadero, porque sabe que le van a poner la quimioterapia y que va a estar horas y horas, pero vamos adorando a Dios y volvemos adorando a Dios porque está entera, porque el lugar es maravilloso, porque fue un lugar que en el medio del desierto el Señor colocó para que sea tratada, y con toda la fe que Bruno dijo. La cuarta cosa que Dios nunca vio, y cuando Bruno dijo que tiene menos de 1%, es 0.6, menos de lo normal que cualquier persona puede tener, que llega muchas veces a ser 1.6, 1.8, una cosa así, es el número. La cuarta cosa que Dios nunca vio, a lo mejor es para algunos de ustedes que están aquí hoy. Él nunca vio a alguien, nunca vio ninguna situación, por más difícil, desafiante, por más que diga, no, hasta aquí fui, que Él no pueda transformar. Él puede transformar este local, y que Dios te bendiga por cederlo. Todo aquello que nosotros cedemos, el Señor multiplica. ¿Por qué te va a dar un auto mejor si no llevas a nadie? ¿Por qué te va a dar una casa menor si no hospedas a nadie, mayor si no hospedas a nadie? Cuando estás hospedando, te puedo asegurar que vas a ver la transformación. Entonces no sé cuál es el tamaño del desafío que estás enfrentando hoy. Tal vez sea comercial,
tal vez sea personal, pero el Señor nunca vio una situación que no pueda revertir. Y en quinto lugar, Dios nunca vio un justo mendigar el pan. Si eres un siervo, si eres hijo de Dios y entregaste tu vida al Señor, el Señor te va a honrar y el pan nunca va a faltar. Pero hay solamente una decisión que nosotros tenemos que hacer. Y esa decisión está compuesta de dos palabras. Dice, yo quiero. Entonces, para que todo esto pueda estar, para que esta fe, como es el nombre del libro de Fernanda, fe en acción, para que esta fe se coloque en acción, lo que tienes que decir es, yo quiero. Y cuando yo te digo, y cuando tú dices yo quiero, es ahí que estás abriendo la puerta. Siempre decimos, parece que es medio utópico, pero nosotros tenemos en nuestro corazón, hay una puerta que tiene solamente la manzaneta, como se dice, el picaporte, solamente se abre del lado de adentro, no de afuera. El Señor golpea, nosotros abrimos o no abrimos. Si abres, dice la palabra, Él entra y cena contigo. Pero para que esto ocurra, tienes que golpear y decir, Señor, yo quiero. ¿Quién quiere hoy, en esta mañana, independientemente de cuántas veces haya orado o cuántas veces te hayas comunicado con el Señor? A lo mejor hoy es la mañana, Jineni, que tú dices, Jineni, aquí estoy. ¿Quién está, Jineni, en esta mañana? Levanta sus manos. Levanta una mano. Amén, amén, amén. ¿Quién realmente quiere hoy, en este momento, tener una aproximación? Yo le pediría que se ponga de pie. Y vamos a orar. ¿Dónde estás? No quiero exponerte. Se coloca de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a hacer una oración juntos. O mejor, nos levantamos todos. Yo voy a hacer una oración. Si quieres repetirla, la repites. Es la forma de decir yo quiero, y el Señor seguramente va a operar en tu corazón. Curva tu cabeza. Nadie, absolutamente nadie, se queda con los ojos abiertos. Cierra tus ojos, curva tu cabeza en honra al Señor. Si te sientes confortable y quieres poner la mano en tu corazón, la pones. A mí me encanta poner la mano en el corazón. Parece que es una forma que tengo de unirme al Espíritu. Y me gustaría, en el nombre de Jesús, que repitas textualmente estas palabras si realmente quieres que algo sea transformado en tu vida, sea a través del amor, a través del perdón, a través de la cura, a través de la transformación o por un clamor de provisión en tu vida. Señor Jesús, te agradezco por la palabra que escuché en esta mañana, por la adoración que escuché en esta mañana. Y yo sí digo, sí quiero, y abro mi corazón para ti en esta mañana, para que entres, para que transformes, para que cures, para que me ames, para que me perdones y para que nunca falte provisión en mi vida. Por eso, Señor, te entrego mi vida y reivindico la vida de las personas que amo. Te entrego mi caminar, mi hablar. Te entrego todas las cosas que están a mi alrededor para que me enseñes el camino y para que tu amor cure mi corazón. Te doy gracias por la salvación. Reconozco mis pecados y pido perdón por ellos. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te agradezco por esta mañana, por este tiempo, por tu amor y por tu palabra. Así como estás, quiero orar por ti. Señor, te damos gracias por cada una de estas vidas que sinceramente abrieron su corazón para ti en esta mañana. Amén. Y los bendecimos. Declaramos que te pertenecen. Amén. Declaramos que reciben en esta mañana, Señor, un blindaje
dentro de sí para que ningún ataque del enemigo pueda interponerse en la obra que tú tienes para ellos. Ellos dijeron: aquí estoy. Y nosotros los bendecimos y agradecemos por este momento, por sus vidas. Consagramos a ti sus vidas, y como ellos y como todos nosotros dijimos, reivindicamos la vida de todos los familiares para tu reino, para que veamos, Señor, un germinar de esta palabra de una forma multiplicada exponencialmente. Por eso, Señor, somos gratos por este culto, por este momento de bendición. Entregamos la vida de los pastores de esta iglesia, te agradecemos por la vida de ellos, por los misionarios que aquí están. Creemos que el Señor está plantando semillas maravillosas en este lugar y que veremos germinar y florecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.